Queridos hermanos, muy buenos días a todos ustedes. Esperamos que hayan tenido una noche de descanso tranquila y reparadora. Vamos a tener la reflexión en esta mañana y en esta ocasión, la reflexión se titula Bendiciones sin límites y nuestra base bíblica está basada en el libro Segundo de Reyes, capítulo 4, versículos 1 al 7. Y bueno, vamos a iniciar esta reflexión mencionando un antiguo dicho persa que dice y reza de la siguiente manera. Yo lloraba porque no tenía zapatos, hasta que vi a un hombre que no tenía pies. Es una frase en la que reconocemos que lo que tenemos es suficiente, que tenemos suficientes bendiciones como para no seguir pidiendo más. Y yo creo que todas las mañanas, todos los días, nosotros tenemos la oportunidad de decir frases de gratitud. Gracias a Dios porque respiramos, porque caminamos, porque vemos, porque hablamos, porque nos regala un día más. Hay muchas frases de gratitud que de diferentes maneras se expresan. Y en la Biblia también encontramos diversas frases donde habla acerca de la gratitud. Por ejemplo, en el Salmo 100, versículo 4, menciona, entrad por sus puertas con acción de ¿qué? Con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Dadle gracias, sigue diciendo, bendecid su nombre. Otra cita es segunda de Corintios capítulo 9 versículo 15, donde dice, gracias a Dios por su don inefable. Vamos a ver una cita más. Colosenses capítulo 3 versículo 15 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dándole gracias a Dios Padre por medio de él. ¿A quién hay que darle gracias? A Dios. Y la última, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿En qué debemos de dar gracias? Dice, en todo, y todo es un absoluto. Aunque estemos pasando momentos tristes, aunque estemos en problemas, aunque estemos bajo presión, hay que agradecer que el Señor está a nuestro lado para acompañarnos. Hay una poetisa chilena que se llama Violeta Parra. Se llamó Violeta Parra. Ella escribió un poema que le tituló Gracias a la vida, un poema muy famoso. Y esas 5 estrofas del poema que ella escribió comienzan diciendo, gracias a la vida que me ha dado tanto. Y seguía el poema y volví a repetir, gracias a la vida que me ha dado tanto. Pero nosotros, tú y yo, los cristianos, aceptamos que la vida es un don inefable de Dios. Así que nosotros le haríamos un pequeño cambio y diríamos más bien, gracias a Dios por la vida. Eso es lo que nosotros diríamos. Y miren cómo son las cosas. Hubo una tragedia en la vida de Violeta Parra. A pesar de que ella le agradecía a la vida por todo lo que le había dado, en un día ella se quitó la vida. Y es que así pasa cuando tú no estás preparado para agradecerle a la persona correcta por todo lo que tienes. Y la historia bíblica de esta mañana habla de una mujer que se topó de frente con la muerte de su esposo. Ella estaba pasando por momentos difíciles porque alguien había tocado a su puerta y le había dicho, ¿sabes qué? Tu esposo me quedó a deber mucho dinero. Así que ahora que tú eres la viuda, tú no vas a pagar. Así que si no tienes dinero, pues ¿sabes qué? Me vas a tener que dar a tus hijos. ¿A quién nos referimos? A la viuda de uno de los profetas. Y literal textual te lo voy a leer. En el versículo 1 y 2 de Segundo de Reyes, capítulo 4 dice, cierto día, la viuda de un miembro del grupo de profetas fue a ver a Eliseo y clamó, mi esposo, quien te servía, ha muerto. Y tú sabes cuánto él temía al Señor. Pero ahora ha venido un acreedor y me amenaza con llevarse a mis 2 hijos
como esclavos. Y yo quiero hacer un paréntesis en estos dos versículos con una frasecita que ella menciona allí, que es clamar. Clamar. ¿Qué significa clamar? Clamar es cuando tú tienes que pedir algo con tanta desesperación, yo lo puedo decir así, con una vehemencia, con desesperación, porque ya no ves salida, porque sientes que ya no puedes más y ese clamor va mucho más que pedir, es suplicar y va mucho más allá, se desgarra tu alma pidiendo algo. Y yo creo que todos aquí presentes en algún momento hemos tenido una necesidad en el que hemos tenido que clamar. ¿Y a quién clamas cuando tú tienes esos problemas enfrente? ¿A quién le clamas? ¿A tu vecino? ¿A un pariente? ¿Le clamas a tu esposo? ¿Le clamas a alguna persona? ¿O le clamas a Dios? Jeremías 33:3 nos dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que cuando nosotros nos enfrentemos de frente a los problemas y a los desafíos, debemos de clamar al único que puede responder, que es Dios. Y entonces, regresando a la historia, esta viuda y llega con Eliseo y en el versículo 3, en el versículo 2, Eliseo le pregunta, ¿cómo puedo ayudarte? Preguntó Eliseo. Y todavía le hace una pregunta más, pero la primera es, ¿cómo puedo ayudarte? Y es que cuando Dios ofrece una manera para atender nuestras necesidades, todavía tiene y le quedan en reserva 999 maneras más de proveer lo necesario. Y eso es una cantidad figurativa, ¿verdad? Tratando de ilustrar que Dios es un Dios de lo imposible y no hay nada que Él no pueda hacer. Lo que para nosotros no tiene solución, para Dios tiene muchas soluciones. Entonces, continuando, le pregunta Eliseo a la viuda y le dice, ¿qué tienes en tu casa? Y ella le responde, lo único que tengo es una jarra de aceite. Era lo único que ella tenía, una jarra de aceite. Para Moisés, ¿qué era lo que tenía Moisés? Moisés tenía una vara seca, una vara sin vida, pero era lo que Moisés tenía en su mano y fue la que Dios utilizó. Para Elías, solo bastó que la viuda tuviera un poco de harina y un poco de aceite para realizar ese milagro del abastecimiento de comida en el periodo de hambre. En la boda de Caná, ¿qué tenían? Ahí solamente tenían 6 tinajas. ¿Y saben qué? Las llenaron de agua, de simple agua, agua común, para poder proveerles de un vino de muy buena calidad. Sansón, ¿qué tenía Sansón en su mano? Bueno, Sansón utilizó una quijada de asno con la cual mató a más de 1000 filisteos. Era lo que tenía en su mano, una simple quijada de asno. Y en la alimentación de los 5000 hombres, ¿qué había? Existían solo 5 panes de cebada y 2 pececillos que tenía un niño. Y con eso se alimentó a más de 5000 personas. El comentario bíblico adventista hace un comentario con respecto a esta historia y dice, Dios usa lo que tenemos. Sus recursos y su poder no tienen límite. Yo quiero que esta mañana tú te quedes con este mensaje. El poder de Dios no tiene límite. Y continúa diciendo, y fácilmente podría haber suplido la necesidad de la mujer sin la ayuda de su vasija de aceite, pero tomó lo que ella tenía y ¿saben qué le añadió? Dice el comentario bíblico, y añadió su bendición. La vasija de aceite no era gran cosa, pero en la mano de Dios y con su bendición, esto es bien importante, fue suficiente como para suplir todas las necesidades de la viuda. Es posible que no tengamos muchos talentos y que la medida de nuestros bienes materiales sea pequeña, pero Dios puede usar y aumentar todo lo que se consagre a Él. La vasija de aceite demostraba la absoluta pobreza de la viuda, pero fue también el medio que el Señor empleó
para satisfacer todas sus necesidades. Miren qué interesante el comentario bíblico. Y eso es importante que te aprendas en esta mañana. Dios puede usar lo que tú tienes. Cuando a eso lo que tú tienes le agregas la bendición de Dios, Dios no tiene límites para derramar bendiciones en tu vida. Vamos a continuar entonces en el versículo 3 y 4. Dice, entonces Eliseo le dijo, pídeles a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedan. Luego ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Y vierte en las jarras el aceite de oliva que tienes en tu frasco. Cuando se llenen, ponlas a un lado. ¿Qué le dijo el profeta? Ve y pide vasijas. Ve, en estos tiempos nosotros agarraríamos, iríamos con todos nuestros amigos vecinos, con los familiares, y le dice, préstame todos tus trastes, todas tus jarras, no importa que sean Tope, Royal Prestige, la marca que sea, préstame todo lo que tengas, por favor. Y fue lo que hizo la viuda. Ella fue y buscó, mandó a sus hijos para que le ayudaran a conseguir la mayor cantidad de vasijas prestadas. ¿Sabes por qué? Porque la cantidad que pidiera estaría en proporción a la medida de su fe y como consecuencia sería la medida de lo que habría de recibir de Dios. Dependiendo lo que ella pidiera era lo que iba a recibir. Así que la instrucción de juntar la mayor cantidad de vasijas nos sugiere por lo menos dos cosas. En primer lugar, el potencial de las bendiciones de Dios para la viuda y sus hijos era ilimitado. Y debido a que Dios es dueño de todo, también tiene la capacidad de dar por encima de las expectativas. En segundo lugar, mientras la capacidad de Dios de proveer es ilimitada, las bendiciones que serían derramadas dependería de la capacidad de reunir esa mayor cantidad de vasijas. Y aquí es donde entra la fe. Para la viuda, aquí fue donde entró la fe. En el versículo 5 y 6 sigue diciendo, entonces ella hizo lo que se le indicó. Sus hijos le traían las jarras y ella las llenaba una tras otra. Pronto todas las jarras estaban llenas hasta el borde. Tráeme otra jarra, le dijo a uno de sus hijos. Ya no hay más, le respondió. Y al instante el aceite de oliva dejó de fluir. La incredulidad no fue un obstáculo para esta viuda. Ella actuó al punto, siguió las instrucciones del profeta al pie de la letra y también consiguió la cooperación de sus hijos. El comentario bíblico adventista dice, si estos habían de salvarse de una vida de esclavitud, tenía que hacer algo para ayudarse. La fe y obediencia de la viuda engendraron fe y obediencia en sus hijos, porque la fe produce fe y la obediencia de uno fomenta la obediencia de otro. Esto también nos lleva a reflexionar en que nosotros somos un ejemplo vivo para nuestros hijos y la viuda fue un ejemplo para sus hijos. La fe de ella hizo que los hijos tuvieran fe. La obediencia de la viuda hizo que los hijos también obedecieran. Y ahora vamos a una parte bien especial porque hay una frase que dice, Dios cesa de dar cuando el ser humano no está preparado para recibir más, porque las bendiciones de Dios son ilimitadas. Te lo voy a volver a repetir. Dios cesa de dar cuando el ser humano no está preparado para recibir más, porque las bendiciones de Dios son ilimitadas, hermanos. Así que nosotros abramos y expandamos nuestra mente, nuestro corazón. Preparémonos para recibir, porque las bendiciones de Dios no tienen límite. Preparémonos para poder recibir esas bendiciones. Y el versículo 7 dice, cuando ella le contó al hombre de Dios lo que había sucedido, él le dijo, ahora vende el aceite de oliva y paga tus deudas. Tú y tus hijos pueden vivir de lo que sobre. Y bueno, nosotros vemos que esta historia terminó de una manera maravillosa, viendo la fe y la obediencia como base en la vida de esta viuda. Dios proveyó
por encima de las necesidades de ella. Le dio muchísimo más. Así que cuando nosotros vemos esta reflexión, la vida de esta mujer en las Escrituras, podemos llegar a la conclusión de 4 cosas. La primera es que debemos clamar a Dios, quien tiene el poder y la manera de satisfacer nuestras necesidades. Clamemos a Dios, hermanos. Él siempre está dispuesto, Él siempre está presto su oído para escuchar nuestras necesidades. Lección número 2. Dios espera que nosotros hagamos nuestra parte. Recuerden, Dios puede respondernos, pero también espera que nosotros hagamos nuestra parte, así como lo hizo la viuda. Lección número 3. Lo que no podemos hacer, Dios lo hará. En ocasiones utilizará recursos insignificantes para hacer grandezas. Así tan insignificante como lo que tenía esta viuda, ¿verdad? Que era solamente aceite, pero con ese aceite fue suficiente para poder pagar la deuda. Y no solo eso, le sirvió para poder iniciar una nueva vida. Le quedaron recursos para poder salir adelante con sus hijos. Y es que cuando Dios bendice, bendice a manos llenas. Y lección número 4. Dios está dispuesto a proveer por encima de nuestras necesidades, porque su poder es ilimitado. El poder de Dios, hermanos, no tiene límites. Por eso la reflexión es bendiciones sin límites. Solamente preparémonos, estemos listos, receptivos, para poder recibir las bendiciones que Dios tiene y que te puede dar a manos llenas. Clama a Él. Ante cada dificultad que has tenido, que tendrás, recuerda que Él es el único que puede responder a nuestros problemas. Y así como la viuda, veamos cómo su poder no tiene límites. Que Dios te bendiga en este día y recuerda, Dios no cesa de dar, su poder no tiene límites. Que Dios te bendiga. Vamos ahí en donde estás a inclinar nuestros rostros, vamos a tener una oración. Oremos. Querido Dios, en esta mañana agradecemos cada una de las bendiciones que has derramado en nuestras vidas a lo largo de toda nuestra vida, pero sobre todo de este año 2024. Hemos visto cómo nos has dirigido, hemos visto cómo has respondido a nuestras necesidades y te agradecemos por eso, Señor. Gracias porque sabemos que tu poder no tiene límites, porque sabemos que estás presto para derramar bendiciones como lo hiciste con la viuda. Nos ponemos en tus manos en este día, desde esta mañana. Queremos tomarnos de tu mano, Señor, y seguir confiando de que junto a ti tenemos todo lo que necesitamos. Perdónanos si en algún momento dudamos, perdónanos si en algún momento pedimos ayuda en lugares donde no son correctos y que siempre estemos prestos, atentos a tu voz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.